Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Así mismo es, mi gente. Dios le bendiga a todos. Por aquí estamos de nuevo. Como ustedes saben, es para eso mismo, para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues aquí estamos desde el inicio. Le dejamos saber siempre que nosotros no tenemos ministerio oficial. Soy una persona que sé de dónde Dios me sacó, de dónde fui rescatado, y por eso el Señor ha puesto este sentir en mi corazón, ya que vivimos en un mundo de engaño, literalmente, un mundo donde el que lo comanda es un engañador que tiene un derecho. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, como siempre también le aclaro que no tengo ningún tipo de preparación intelectual, secular, como sea, pero creo que si me quedo callado por timidez o por H o por R, creo que voy a hacer menos que lo que estoy haciendo. Gloria al nombre del Señor. Así es que con las luchas, con los fuegos que me tiran, yo voy a seguir. Recuérdense que no ando detrás de muchos porque no hay. Están encargados. Gloria al nombre del Señor. Pero con uno solo yo me conformo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este tema que estoy hablando acerca de las 3 muertes del ser humano, se trata de que obviamente hay muerte y hay vida. Estamos muertos y estamos vivos. Ahora, de la muerte que yo le estoy hablando, de la muerte por herencia, por la maldición del huerto del Edén, esa muerte es la principal, porque basado en esa muerte es que usted va a desperdiciar su vida y también pues va a terminar en la condenación eterna, que esa es lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Basado en el estudio que yo estoy llevando a cabo, humanamente hablándole, esa sería la muerte número 3 en la Biblia. Recuérdense, yo sé que ustedes me están acechando. En la Biblia es la muerte segunda y en el estudio es la muerte número 3. La muerte número 1 es la muerte espiritual en la cual usted y yo nacemos, que esa muerte espiritual fue la que produjo la muerte física y también la muerte eterna, la segunda muerte, la muerte de la condenación, cuando todos nos tengamos que enfrentar el día del juicio delante de Jesucristo el Señor como juez. Gloria al nombre del Señor. Pues sin más preámbulo, voy a comenzar el tema y voy a hablar de algo práctico, de un personaje práctico que usted va a poder entenderlo fácilmente, lo que le voy a decir. Y se trata del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es uno de los personajes emblemáticos, por así decirlo, pero una persona que trae mucha controversia porque por ejemplo, la Iglesia Católica, bueno, en la Iglesia Católica hay 2 personajes. El apóstol Pedro es uno que lo quieren poner como papa,
lo cual es totalmente mentira, y yo se lo voy a demostrar más adelante, no hoy, pero estoy trabajando duro en eso. Y el asunto de la Virgen María, que la Virgen María a usted se la ponen como que ella es una mujer sobrenatural, como que ella no es una mujer, humanamente hablando, una mujer común y corriente, con la excepción de que ella tuvo el privilegio de ser guardada por Dios, no porque ella quiso, ni nosotros tampoco podemos hacer nada, sino es por su gracia, porque nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Por eso fue que Jesucristo el Señor tuvo que venir a la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces vamos a hablar un poquito acerca del apóstol Pedro. Aquí vemos en Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. Escuche bien esto. Recuérdense que le estamos hablando de las 3 muertes del ser humano y nos estamos refiriendo a la muerte espiritual. Gloria al nombre del Señor. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Pedro, escuche esto, Pedro, el hombre que el Señor lo tiene preparado para dejarle el liderazgo de la iglesia primitiva. Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. En esta parte de la Biblia, en este texto, quiero resaltar lo que Jesús está haciendo con Pedro, o con los discípulos, pero específicamente con Pedro, porque Pedro es quien lidera la iglesia después que Jesús se va. Por eso es que Jesús lo está procesando a Pedro. Jesús lo está enseñando a Pedro. Entonces, fíjate bien cómo está esta conversación aquí. Pero entonces vamos ahora a hablar en el otro contexto. O sea, el otro mensaje que Jesús le quiere dejar a los discípulos. Aquí, lo que él quería, que ellos se convencieran, estuvieran convencidos de quién es Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero escucha esto ahora. Ojo, oído. Ojo es como dice mi pastor. Oído le digo yo ahora. Mire cómo dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, después que le había enseñado, después que Jesús estaba convencido de que ellos sabían que Él era el Cristo, el enviado de Dios, el Redentor del mundo, aquel que iba a anular el decreto que había para nosotros, el decreto de muerte, de condenación eterna. Entonces Jesús comienza a decirle a lo que iba a ser, el próximo paso. Mira cómo dice.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Bien, sigue la conversación. Entonces Pedro, el hombre que Dios tiene para el líder que Dios va a dejar establecido, dice, mire cómo dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que le está diciendo? Jesús le ha dicho que tiene que ir a Jerusalén para que para morir allá por mano de los religiosos. Entonces Pedro le dice, Señor, que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué? Que no vaya para que no te maten. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, oiga, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Escuche esto. ¿Por qué Jesús le está diciendo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque tú me eres piedra de tropiezo? Yo se lo voy a explicar muy fácil. Mire, en la caída del hombre, el hombre cayó de la gracia de Dios. El hombre adquirió el ADN de Satanás, el carácter de Satanás. ¿Cómo se lo explico? El hombre, bueno, vamos a hablar entonces de la serpiente. Para que usted lo pueda entender. Recuérdense que nosotros lo explicamos aquí. Quizás a veces hasta dañamos las cosas de tan bien que las queremos hacer, pero yo no ando detrás de elogios humanos. Yo lo que ando detrás es de que usted pueda procesar lo que yo le estoy diciendo. Vámonos allá a donde estaban los dos primeros humanos. Lo que le quiero dejar dicho, que en el mundo espiritual solamente está lo que Dios advirtió allá en el huerto del Edén. No coman del árbol del bien y del mal, porque van a morir. Van a morir. Entonces, esa muerte fue lo que se experimentó cuando se desobedeció y quedó claramente demostrado que no fue la muerte física. Entonces, pero vámonos de nuevo a los dos primeros seres humanos. Estos dos primeros seres humanos fue a quien Dios les dio las instrucciones y la advertencia. Entonces, Satanás y Dios son dos espíritus que buscan cuerpos. Dos espíritus que buscan cuerpo. Las dos primeras personas que habían no podían ser engañadas por otra persona, porque esas dos personas estaban con Dios. Entonces, Satanás utilizó la serpiente, porque es bueno que usted sepa que en el mundo no se iba a vivir, cuando antes de existir el mal, no iba a haber ningún tipo de problema. No iban a haber fieras, no iban a haber animales salvajes, no iban a haber animales que mataran a nadie, ni que eso, porque usted puede leer eso entonces cuando hable de la nueva Jerusalén, de la que va a ser establecida después del proceso de redención, después del milenio, después de todas esas cosas que van a suceder. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Satanás utiliza la serpiente. Oiga, la serpiente. Ahí usted puede ver claramente que la serpiente era un animal, por así decirlo, exótico. Era un animal con mucha
con mucha esplendidez, por así decirlo. No sé si esa es la palabra correcta. La serpiente caminaba parada. Eso era una obra de arte. Entonces, mire cómo lo que le pasó a la serpiente. Cuando Dios llega a la escena de la desobediencia, Dios le dice a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita será más que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, entonces, ¿qué fue lo que le pasó a la serpiente? Perdió el privilegio que Dios le había dado por desobedecer a Dios. Entonces ahí entró ella misma en la muerte, en la maldición. Por eso es que usted la ve que se arrastra. Entonces, la Biblia habla claro del primer Adán y del segundo Adán. En el primer Adán, que fue el creado allá en el huerto del Edén, la Biblia habla clara que por ese Adán entró el pecado en la humanidad y por el pecado la muerte. Entonces, por el segundo Adán, que es Jesucristo, por él entra la vida y entra el perdón de los pecados, entonces la resurrección, por así decirlo. Desde que usted y yo somos perdonados por nuestros pecados, ya usted y yo resucitamos espiritualmente hablando. Que la Biblia dice muy clara que fue el primer Adán alma viviente y el segundo Adán espíritu vivificante, el espíritu que da vida. ¿Entiende? Entonces, eso que empezó en Adán y Eva, entonces eso es lo que usted y yo traemos, ¿verdad que sí? Entonces, hasta que usted y yo no pasamos por el proceso que Dios tiene determinado, específicamente el bautismo, que el bautismo tiene que ser una decisión propia para usted y yo renunciar a este cuerpo, para usted y yo enterrar simbólicamente este cuerpo que es el que peca en contra de Dios. Entonces, la razón por la cual Dios le está llamando al propio o al mismo apóstol Pedro, como lo llama, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, donde lo quiero llevar es que Pedro nació con la naturaleza muerta, o sea, sirviéndole a Satanás. Vuelvo y se lo repito para que usted lo escuche. Es a Pedro que el Señor le está diciendo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Ahora bien, si usted nota la diferencia de este hermano de Pedro, en las dos naturalezas, usted se va a dar cuenta claramente de que hay un cambio. Porque, por ejemplo, le voy a buscar una lectura de improviso para que usted vea, para que usted pueda quedar más convencido de lo que yo le quiero enseñar. Me perdonan porque esto fue de improviso, pero ya usted sabe. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la Biblia. En Mateo, capítulo 26, versículo 69. Es con Pedro el asunto. Al que Jesús le ha dicho allá: apártate de mí, Satanás. Quiero dejarle esta para que usted quede convencido de lo que le quiero enseñar. Mateo capítulo 26, versículo 69. Dice:
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo que hemos estado con Jesús, se nos nota algo. Y siempre vamos de mejor en mejor. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo dice: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero lo que te quiero dejar dicho es de la diferencia del estado en el cual tú y yo nacemos. Fíjate, Pedro niega a Jesús. Pedro allá se está dejando utilizar de Satanás. Porque eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros somos dirigidos, somos guiados por Satanás antes de recibir el Espíritu Santo. Porque solamente hay 2 espíritus, como siempre lo he repetido. Efesios capítulo 2 y Hechos capítulo 1, pero versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, que hay una diferencia. O sea, hay una transición que tiene que cumplirse ahí. Bien. Pero vamos entonces allá de nuevo. Vámonos allá. Donde estábamos aquí. Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, leímos. Entonces, aquí donde Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Pedro lo está aconsejando. Satanás lo está mandando a decirle a Pedro, a Jesús, que no vaya a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo sigamos condenados en el mismo estado en el cual nacemos. Entonces, mira, donde quiero llevarte es ahora a la diferencia que hay entre el primer estado y el segundo estado. En el nacimiento original, que tú y yo nacemos, como lo llama la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante, que dice la palabra de Dios que tú y yo no nacemos siendo hijos de Dios, tú y yo nacemos siendo hijos de papá y mamá. Y después entonces es que tiene que llevarse a cabo el bautismo para entonces tú y yo, y eso es como, el bautismo es como una adopción, por así decirlo. Como un acto de adopción, que tú tienes que ir al juez civil para que el padre adoptivo te firme el documento. El padre que te va a entregar, el diablo no tiene que entregar nada, porque Dios con las reglas que él ha establecido, con eso se cumple. Gloria al nombre del Señor. Pero el bautismo es eso, es el primer paso que tú y yo tenemos que dar. Entonces, fíjate, cuando Jesús se iba, los discípulos lo alaron aparte y le preguntaron: Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel ahora o cuándo? Jesús le dice: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su propia voluntad, pero van a recibir poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a testificar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice esta palabra? Que van a recibir poder. 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 ¿Cómo usted me traduce esa palabra? Cuando haya venido, pero ¿poder para qué? Porque tiene que haber un poder. Tiene que haber una causa, una razón. Tiene que haber algo que sea específico. ¿Por qué ellos van a recibir? ¿Qué es lo que ellos van a poder hacer? En otras palabras. Ahora bien, si usted se va al original griego, usted se va a dar cuenta que la palabra poder que el Señor está utilizando aquí es la palabra dunamis. Algo así, no sé, yo no sé mucho de esos asuntos, pero que eso significa que es poder para operar en lo sobrenatural. En otras palabras, el mundo espiritual, dice la palabra de Dios, que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Entonces, el apóstol Pedro dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí se está hablando claro que no es humano. Entonces, también el mismo apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra hombres de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. O sea, que es la guerra espiritual lo que tú y yo tenemos que librar, lo que tú y yo es el día a día. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro y a los que estaban esperando allá, o sea, los que estaban siguiendo a Jesús, que luego esperaron hasta que se cumpliera lo que Jesús le había prometido, Jesús le dice a ellos que van a recibir poder, pero le dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen de la promesa. Que esperen por la promesa. Y dice la Biblia, si usted lee la Biblia, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el día que Jesucristo había enviado el Espíritu Santo, estaban todos unidos, estaban todos juntos, unánimes. Y dice que se escuchó un viento, como de un estruendo, como de un viento recio, dice la Biblia, que llenó toda la casa. Entonces por ahí empezaron los apóstoles, oiga, el apóstol Pedro a la cabeza. Por ahí empieza ya usted sabe, lo que se estaba esperando. Entonces, vamos a ver ahora el apóstol Pedro, este hombre que el Señor Jesús lo ha llamado, le ha dicho claramente, apártate de mí, Satanás. Este Pedro que ha negado a Jesús antes de recibir el Espíritu Santo, entonces vamos a verlo ahora, cómo reacciona después que recibe el Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted lee al libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que lo estaban acusando a ellos de que estaban borrachos, de que estaban locos. Bueno, claro, lo mismo, las mismas cosas que pasan. Gloria al nombre del Señor. De los que no conocen, el Evangelio, los que no conocen a Jesús. Por ejemplo, mire, en Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó todas las casas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un secreto, escuche eso, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces,
moraban en Jerusalén. Bueno, no le voy a leer esto, pero le voy a leer ahora donde quiero llevarlo con el personaje del que estoy hablando. En Hechos, capítulo 2, ahí mismo, versículo 4, usted se va a dar cuenta que Pedro dice, se para de pie con los 11 y dice, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque esos no están borrachos, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí da la profecía, pero te quiero hablar del cambio del apóstol Pedro después que es bautizado. Mira cómo él se encara. Después que Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Luego de que él, más adelante, Pedro niega a Jesús. Mira cómo sale él después que recibe el Espíritu Santo. Pedro se pone de pies. Pedro se pone de pies. Y ahí estaba ante el público. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro estaba en frente de los gobernantes, de las autoridades, de las máximas autoridades, en la cual Jesús estaba siendo juzgado, siendo procesado, aunque todavía no era exactamente, pero estaba en el proceso. Pero mire cómo sigue Pedro. Como sigue Pedro diciendo, se le puede decir que el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro está ahí con nosotros todavía, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Eso todo lo que le quiero dejar dicho es de la valentía de Pedro. Eso no es tan relevante para el caso. Pero entonces, mire delante, mire aquí ahora. En el capítulo 3, Pedro, el líder de la iglesia primitiva, Pedro y Juan subían entonces al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de estos que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces mire a Pedro, el hombre que negó a Jesús, el hombre que Jesús le dice Satanás, el hombre que la Iglesia Católica dice que que sobre Pedro es que la iglesia está fundamentada, que está, imagínense, yo no sé ni cómo explicar eso, porque no sé cómo la gente puede entrar a eso. Pero mire entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro, ¿quién? Pedro, el hombre que Jesús le ha llamado Satanás, el hombre que ha negado a Jesús, mira cómo enfrenta las situaciones ahora y mira los efectos del cambio de vida. Míralo aquí. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. De lo que tengo, oiga, de lo que tengo. De la vida que tengo. De la vida que llevo por dentro, le dijo Pedro. Porque es que usted y yo nacemos muertos. La Biblia dice muy claro que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Mas Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y recuérdate que del corazón es que sale
O sea, por la boca sale lo que tú y yo tenemos. Pedro estaba lleno de Satanás antes, negó a Jesús. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces ya después que recibe el Espíritu Santo, entonces es la resurrección espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces mire aquí ahora. Mire cómo sigue diciendo. Mire cómo dice. El problema, le voy a hablar del problema que se encontró Pedro por haber orado por este hombre. Mire lo que dice, ¿dónde lo busco? Gloria al nombre del Señor. Vámonos, bueno, ya por ahí, vámonos entonces aquí al capítulo 4. Al capítulo 4 de los Hechos, mire. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Oiga, con el jefe de la guardia. De la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, oiga, lo metieron preso. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaban, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy... No, entonces Pedro, oiga, Pedro, el hombre que había negado a Jesús, el hombre que Jesús le había dicho, lo había llamado Satanás. Mire después que recibe el Espíritu Santo, mírelo como dice. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dijo Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire la actitud de Pedro después que recibe el Espíritu Santo. Allá niega a Jesús cuando lo están interrogando las autoridades. Aquí está frente a las autoridades. Aquí está frente a las autoridades. Entonces mire cómo sigue. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, viendo la autoridad con que hablaban y sabiendo que eran hombres sin letras, el único papa sin letra era Pedro, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, escuche bien ahora. Entonces, ordenando que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo,
para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Lo mismo que se hace hoy, tenga cuidado, escuche bien. Pero recuérdense que le estoy hablando de la diferencia de Pedro cuando estaba muerto antes de recibir el Espíritu Santo. Y mire, y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, aquí está Pedro de nuevo, el hombre que negó a Jesús, el hombre que el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué dijo? Mas Pedro, respondiendo, dijo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. ¿Qué es lo que le estoy dejando dicho? ¿Qué es lo que yo quiero que usted aprenda? El apóstol Pedro, el hombre que Jesús lo está preparando para su liderazgo, Jesús lo llama Satanás. ¿Por qué? Le estoy hablando de las 3 muertes del ser humano. Porque usted y yo nacemos muertos delante de Dios. Porque usted y yo nacemos siendo guiados, dirigidos, impulsados, inspirados por Satanás, instruidos de acuerdo a las cosas de Satanás. Eso es lo que hacen las religiones. Entonces, por eso es que Pedro entonces lo ha negado. Jesús le ha dicho a Pedro, tú eres, apártate de mí, Satanás. Pero mire cuál es la actitud después que Pedro pasa, que recibe el Espíritu Santo. Pedro se enfrentó a todos. Y vemos aquí que los muertos espirituales quieren que la gente siga de esa forma. Este lío que se ha encontrado Pedro, este problema que Pedro se ha encontrado aquí, ha sido porque él ha orado por un enfermo que estaba frente al templo La Hermosa. Porque ellos en los templos de las religiones no se acostumbran a estas cosas. Las religiones son como un sistema que te mantienen exactamente bajo una rutina. Dentro de una rutina. Esta gente, los que dirigían el templo La Hermosa, cuando viene Pedro y ora por este hombre y sucede este milagro, entonces los principales, los religiosos, los saduceos y todo ello, el sumo sacerdote y todo, entonces lo condenan, lo arrestan. ¿Por qué? Porque de eso se trata la religión. Recuérdense que le estamos hablando acerca de las 3 muertes. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda, que es la muerte cuando todos los que están en los sepulcros, dice la palabra de Dios, que van a resucitar. Lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Gloria al nombre del Señor. Pero hemos dedicado tiempo a la muerte espiritual, la que usted y yo nacemos, porque de acuerdo a esta muerte, aquí es que usted y yo vamos a vivir un estilo de vida bajo bendición o maldición. Vamos a aprovechar o desperdiciar nuestra vida. Entonces, cuando nos toque irnos de este mundo, entonces, de acuerdo a esa muerte, de acuerdo a si usted y yo resucitamos espiritualmente, pues entonces vamos a mantenernos por la vida eterna en la presencia del Señor. Así que yo espero que ustedes hayan entendido el mensaje. Como siempre, si le decimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, ahí usted puede ver todos estos contenidos, porque en Facebook
los van borrando paulatinamente, no sé cada cuántos días. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.